Buenos días, nos encontramos en la Facultad de Educación, en donde en este momento vamos a entrevistar al profesor de Pedagogía, Camilo Bravo, el cual estaremos haciendo unas breves preguntas sobre plan de estudio. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo me la ha ido? Gracias. Es un honor tenerlo acá y pedirle en este momento unas preguntitas referente a plan de estudio. Queríamos preguntarle cómo se estructura un plan de estudio. Bueno, podemos pensar que cuando se piensa en un plan de estudio se debe tener en cuenta, digamos, la intención que tiene la institución con relación a una temática determinada que quiere abordar. No se puede abordar una temática cualquiera, pero sí se puede pensar en lógicas discursivas que estén articuladas con las exigencias propiamente de la supraestructura educativa, que en este caso estaremos hablando del Ministerio de Educación. Entonces ellos tienen unas ciertas temáticas que nosotros como institución debemos ir asumiendo para que a futuro estas temáticas que deben estar ancladas en el plan de estudio de respuesta a la intención del Estado con relación a la dinámica social, económica e inclusive podría pensarse en política del país. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el momento en que yo me siento con un equipo interdisciplinar en una institución, empiezo a definir qué materias serían aquellas que son fundamentales y aquellas que vendrían a reunir parte o ampliar un poco el conocimiento por parte del estudiante que va a adquirir ese nuevo conocimiento. Entonces, hablemos por ejemplo de ciencias sociales, que es el área por donde yo me muevo. Entonces, determinamos que en este plan de estudios hay unas temáticas básicas que el estudiante tiene que ir abordando desde sexto hasta 11 para que al final de su proceso académico dé cuenta en una evaluación supraestructural, que sería en este caso el ICFES, de los contenidos que él fue adquiriendo a través digamos, de su paso en el colegio. En ese orden de cosas, esto pues tiene que estar estructurado también con un ejercicio evaluativo, ¿cierto?, que permita evidenciar que esta... O sea que en el transcurso de que el estudiante va avanzando, debe ser evaluado para así poder mirar o verificar su... Sí, porque desafortunadamente en Colombia tenemos un problema, y es el problema de la evaluitis, podría decirse. Y entonces se considera que todo conocimiento debe ser evaluado y estandarizado. Entonces, ¿dónde podemos entrar a revisar eso? Entonces, eso se puede entrar a revisar perfectamente en lo que hace el ICFES, ¿cierto? Ellos estandarizan el conocimiento y entonces usted finalmente, cuando sale a hacer las pruebas del ICFES, usted tiene un resultado. Ese resultado tuvo que haber sido un ejercicio de fogueo que usted tuvo en estas pruebas que uno presenta como en noveno, que no recuerdo ahorita cómo es que se llama, unas pruebas que usted presenta como en noveno, las evaluaciones constantes que le hace a usted el profesor para que cuando al final usted dé cuenta de que el conocimiento que está siendo pasado, transmitido, como lo quieran llamar, está siendo realmente adquirido y expresado por el se me está dando a entender que, digamos, los estudiantes de hoy en día, digamos, de noveno y 10, hacen como un pre-ICFES, así por el estilo, como una preparación aparte de que ya se ha evaluado. Claro. Se le hace como un pre-ICFES para que vayan bien preparadas las pruebas. Ese es el ideal, ¿no? Pero es que entre la realidad hay una gran ficción, y es que finalmente si usted se pone si tal vez se recuerda cuando usted estaba en el colegio, los últimos años los exámenes eran tipo ICFES, de respuesta A, B, C o D, ¿cierto? O el profesor de matemáticas que no entra en la misma lógica del ABC,
evalúa más el proceso, el procedimiento de la fórmula para que usted dé cuenta, pero finalmente ya en décimo dice usted está siendo adiestrado, una palabra bastante fuerte, pero que hay que mencionarla para que cuando llegue al ejercicio del examen del Estado usted dé cuenta que ese ejercicio de preparación dio los resultados. Entonces, ese plan de estudio que, como le mencioné hace un momento, se va armando de tal forma que los contenidos sean prerequisito de lo siguiente. Es decir, usted no puede entrar a ¿qué le digo yo? Aunque no me acuerdo muy bien de eso, usted no puede entrar a séptimo sin unas bases sólidas de matemáticas, porque ya en séptimo usted entra a ver álgebra. Y entonces usted tiene que tener unas prenociones, entonces usted se empieza a armar un plan de estudios de tal forma que saltándome octavo, noveno, usted debe traer unas prenociones matemáticas para que en décimo ya usted sin capacidad de dar cuenta de lo que son sí, digamos que ya tuvo que haber traído los otros cursos, sí, las bases, sí, para luego entrar en esa materia. Un plan, es como decir, este individuo al final, este estudiante al final de 11 ya tiene que haber traído todos unos conocimientos para al final entrar a ver lo que iba a hacer en un momento, que son las variables. No sé si se acuerda de ese cuento de que cuando X tiende al infinito y que no sé qué, ¿cierto? Usted tenía que tener unas ciertas variables donde se le explicaba finalmente, porque usted sale de primaria escasamente sabiendo, no sé si recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, pero la X aparece ya es en el bachillerato. X es una indeterminable que usted en primaria no lo puede tener, y todo eso viene de un plan, ¿cierto? Un plan que empieza obviamente desde la institución o la superestructura, que en este caso sería el Ministerio de Educación, quien dice esto es lo que se tiene que ver. La forma, ¿quién la determina? La institución. ¿Cómo lo va a enseñar usted? Eso sí se lo dejo a usted, ¿cierto? Pero él tiene que saber, saliendo en séptimo, usted tiene que demostrarme a mí como Ministerio de Educación que su estudiante sabe manejar los 10 casos de factorización que creo que eran esos de cosas. ¿Cómo lo va a hacer? No importa. Lo que sí necesito es que haga un ejercicio de evaluación, porque tenemos el problema de evaluar el conocimiento. Entonces, digamos que en eso de cosas hay que tener en cuenta la estructuración. Entonces, cuando hablamos de qué tiene que ver usted, entonces estamos hablando de unos contenidos, ¿cierto? De unos temas, todo lo que finalmente yo le en una especie de macro discurso, pero que finalmente cuando usted lo plasma en el papel, pues usted ya está hablando del tema, está hablando del tema. Entonces, tema para ver este semestre, entonces estamos hablando de la reforma luterana, ¿cierto? El contenido de ese tema, entonces antecedentes, reforma luterana y consecuencias. Bueno, entonces todo eso tiene que ser estructurado dentro de las intenciones y relacionado directamente con lo que exige el Ministerio de Educación y sus estándares para estandarizar nuevamente el conocimiento con ese plan de estudio. Muchas gracias, profesor. Bueno, le doy paso a mi compañero para que le haga la siguiente pregunta. ¿Me parece? Buenos días. Buenos días. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se realiza el plan de estudio? Bueno, el plan, digamos que para realizarlo ya como tal, ¿cierto? Entonces pienso yo que tenemos que tener primero en cuenta las necesidades contextuales, en este caso de la nación, ¿cierto? Los intereses propiamente de la institución que empieza a construir un discurso académico y finalmente el papel de ese conocimiento en la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando pienso en realizarlo, tengo estas tres variables que menciono, y finalmente pues entonces voy teniendo en cuenta los tres aspectos de los que mencioné hace un momento, es decir, qué vamos a ver, cómo lo vamos a ver y para qué lo vamos a ver, que está relacionado con un proceso tal vez del ejercicio del proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Sería pues la temática como tal. ¿Cómo la vamos a ver? Entonces serían las actividades diferentes que yo voy a realizar dentro del área. ¿Y para qué lo vamos a ver? Pues finalmente es el fin que ese conocimiento tiene con relación
a la estructura social finalmente, que es donde todo este conocimiento académico va a ser reproducido como tal. Entonces pues finalmente ese plan de estudio terminará siendo parte o bien de un pensum en una universidad, ¿cierto? De un pensum en una universidad o de una materia en un colegio, ¿cierto? Entonces la forma de realizarse también tiene que ser un trabajo interdisciplinar donde muchas personas aportan su conocimiento y lo van construyendo de acuerdo a su conocimiento. Entonces se van formando unas áreas, entonces el área de matemáticas, el área de sociales, y a partir de ahí pues van ejerciendo una construcción discursiva para que este discurso, como le digo, tiene que estar relacionado con las exigencias sociales, pues finalmente den un requerimiento, una intención propiamente de lo que plantea el plan de estudios. ¿Cuál es la relación entre el plan de estudio y el currículo? Digamos que la relación directa es que el plan de estudio es una parte del currículo, ¿cierto? Pero no es todo el currículo, que es uno de los grandes problemas dentro de la definición del currículo, que a estas alturas todavía no se puede definir como tal. Entonces, el plan de estudios está dentro del currículo, pero no es todo el currículo, es simplemente una parte. Entonces, la relación, si se pudiese hablar de alguna forma, la relación directa es una parte dentro del todo, entendiendo todo lo que es la dinámica propiamente educativa, en la cual están presentes dos otras partes. Está presente digamos, los diferentes espacios curriculares, ¿no? El currículo oculto, la dinámica administrativa, ¿cierto? Otras dimensiones que están dentro de toda la estructura curricular, y que finalmente cuando usted puede llegar a una facultad y pregunta por el currículo, no le van a pasar un documento como tal porque no se puede evidenciar, pero sí le entregarían un esbozo tal vez de lo que se está construyendo hasta ahí en ese momento. Entonces, pues como relación directa, podría decirse, para resumir un poco, que es una parte del todo, de lo que es finalmente el currículo. Entonces, el plan de estudio es una parte del currículo, o sea, la relación directa, una parte dentro del todo. Para mi compañero, y hace la última intervención. Listo, te digo. Bueno, retomando nuevamente acá con el profesor Camilo Bravo. Bueno, hemos visto, lo hemos abordado con unas 3 preguntas que nos parece básicas para nuestra siguiente oleada, el cual queríamos preguntarle cómo se realiza un proyecto, cómo se realiza un proyecto, desde cualquier perspectiva. Bueno, podría pensarse que la educación por proyectos, ¿cierto? Que es hacia donde se está moviendo últimamente el movimiento educativo en Colombia, busca que el conocimiento no se quede en un ejercicio aislado, sino que se articule directamente con la práctica social propiamente de la institución y del individuo. Entonces lo que hay que prever ahí, construir finalmente, es la intención que hay en un proyecto, y es la articulación de, podría decir, yo como investigador y la realidad que está por fuera de mí, entre comillas, es decir, es aquí yo estoy supuestamente interviniendo. Entonces, cuando pensamos en un proyecto, entonces pensémoslo en un ejercicio lineal, es decir, nunca es inacabado, sino que está en constante movimiento, es continuo, ¿cierto? Está en constante movimiento, a diferencia de esa educación antigua donde el conocimiento llegaba hasta acá y no estaba ligado, sino simplemente con la dinámica propiamente de la clase. Acá puede pensarse que ya es como digo, es un proceso continuo. Por lo tanto, entonces, podríamos hablar como de unos pasos.
¿cierto? De unos pasos para poder determinar cuándo se cumple con un proyecto y cuándo no se cumple. Entonces, primero que todo, pienso que el primer paso para ejecutar un proyecto es encontrar un problema. Sí. Basándonos, digamos, acá en la facultad, digamos, acá en la universidad, como el padre de Rafael García Herreros, que él se va a hacer un proyecto y él se lo vio ligado a un problema, que fue el problema del pueblo, de la comunidad. Digamos que desde ahí partiríamos para nuevamente prolongar o extendernos ante la problemática. Sí. Recuerden que, por lo menos desde mi perspectiva, solo existe un proyecto si hay un problema, ¿cierto? Si no hay problema, pues no hay proyecto, porque finalmente, como le digo, es un ejercicio a solucionar, es algo que yo quiero encontrar. Por lo tanto, por ejemplo, el problema puede ser material o inmaterial. ¿A qué me refiero inmaterial? Usted puede coger un libro de X filósofo, ¿cierto? Y de pronto ese filósofo, digamos que un Descartes, y entonces Descartes encuentra al yo. Y entonces usted en ese leer a Descartes se da cuenta que finalmente ese yo que plantea Descartes no existe y que hay que replantearlo. Usted tiene que encontrar lo primero que finalmente, para la redundancia, ya lo encontró, y es el problema. ¿Cuál es el problema que acabamos de encontrar? Que el yo no existe. Entonces usted tiene que empezar a hacer toda una cantidad de pasos para demostrar, ¿cierto? Cuando hablo inmaterial, no me está refiriendo a la no existencia de la materia, sino me está refiriendo a no esa intervención directa que yo hago cuando hago un proyecto de corte social, sino que sí, estoy haciendo una intervención, pero no es tan directa con los espacios materiales de la cotidianidad del ser humano, sino que simplemente no hay una afectación directa con una población, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que hay dos, el primer paso es encontrar un problema, luego de encontrar ese problema hay que delimitarlo, ¿cierto? Porque si usted no delimita el problema de investigación, usted puede hablar, por ejemplo, voy a hacer un proyecto sobre la educación en Colombia. Y si usted no delimitó ese proyecto, pues la educación en Colombia empezó en 1500 más o menos, y hasta ahorita. Entonces la pregunta, usted va a empezar un proyecto donde va a coger todas esas épocas todos esos casi 500 años de educación en Colombia. Uy, no, eso es mucho. Bueno, entonces delimítelo. Y usted va a decir, no, yo solo quiero revisar, yo voy a hacer un solo proyecto que pretende revisar la educación en el periodo de 1930 a 1940. Bueno, son solo 10 años, ¿cierto? Entonces ya hay una delimitación del problema de investigación en este caso. Luego usted debe construir dos variables que son fundamentales, y son los objetivos generales. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es el famoso objetivo general? ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Desde mi investigación o desde la problematización de la realidad que estoy revisando. Como bien sabemos, después de usted definir los objetivos del objetivo general, no se plantea que hayan muchos objetivos generales, porque cada objetivo general es un fin. Entonces usted plantea 2, 3 objetivos generales, usted está haciendo 3 investigaciones. Debe ser un solo objetivo, un solo problema, un solo objetivo, porque la realidad usted solo la puede intervenir en una forma, si no usted se pierde en el ejercicio de la investigación por proyectos en este orden de casos. Luego de que usted tiene definido el problema de investigación, pues empieza a hacer, o el problema, cualquier problema, usted empieza a hacer los objetivos específicos. ¿Cómo va a llegar a solucionar el problema? ¿Cierto? Voy a analizar, voy a intervenir, voy a demostrar. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y usted cómo lo va a hacer? Entonces ahí vienen los famosos objetivos específicos, ¿cierto? Pues como aquí estamos anclados más hacia una realidad de la academia, estamos hablando de que luego que usted tiene esos objetivos específicos, pues usted aparece a hacer una ejecución de antecedentes. ¿Qué significan los antecedentes? ¿Qué se ha hablado antes de eso? ¿Qué se ha hablado antes del problema de investigación? Del problema que se ha hecho. Luego usted debe bajar al siguiente parte, y es hacer un marco teórico. ¿Qué es hacer un marco teórico conceptual? Es finalmente permitir que su investigación encaje dentro de unos estándares teóricos determinados ya por otros investigadores,
que han avanzado con relación a unos conceptos. Entonces usted va a hablar, por ejemplo, de mala educación. Entonces usted, para poder hacer un verdadero marco teórico, para no perderse, pues tiene que ir a revisar qué ha dicho Bourdieu, qué ha dicho hasta Rousseau sobre el problema de la educación. Luego usted ya hace la intervención directamente en el espacio, es decir, cómo lo va a hacer. Estamos diciendo que usted entra a hacer un ejercicio de la identificación metodológica. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces entro a revisar si lo que se adecua más es yo debo hacer una hermenéutica, o si yo debo hacer una el otro método, que es una crítica, anclado en la crítica. Y pues usted ya va a encontrar ahí dos procesos diferentes. Entonces el ejercicio de si su investigación pertenece al orden cuantitativo, si pertenece al orden cualitativo, ¿cierto? En esa cosa final viene el análisis de resultados, finalmente las conclusiones. Esto dentro del ámbito propiamente de una investigación, un proyecto propiamente de investigación que tiene unos pasos. Ya cuando es una investigación de corte social, donde usted ya va a tener un impacto directamente en la comunidad, pues usted ya empieza a determinar unas ciertas situaciones diversas que ya se me escapa realmente de mi conocimiento, pero que tengo unas pequeñas bases, y es el ejercicio de crear un árbol de problemas, ¿cierto? Entonces crea un árbol de problemas, identifica el problema finalmente más importante y entra ahí en esa investigación a lo que es fundamental, y es el proceso de evaluación, ¿cierto? Es decir, el indicador de logros, los indicadores de logros. Entonces usted propuso aquí lograr demostrar X situación. Entonces cuando usted vaya en su investigación por proyectos, usted de intervención social, de corte social, usted dentro de su proyecto tiene que tener en cuenta si realmente ese indicador se está cumpliendo, que viene dentro de la estructuración, que como le digo, no manejo muy bien esa parte de proyectos sociales o proyectos de gestión ya a nivel digámoslo social, y por lo tanto pues entonces sé que hay unos partes, pero ahí sí sería perderme en parte en mi fuerte, pero ya en el nivel de investigación sí serían pues como esas partes que Profesor, en base a este proyecto, estos pasos que se está dando, ¿esto se daría comúnmente en base al maestro? ¿Cómo así? O sea, ¿el maestro puede hacer un proyecto en base a estos pasos? Sí, claro. Es que finalmente el ejercicio fundamental es que nosotros articulemos el conocimiento que estamos adquiriendo en la cotidianidad de la academia, pero que no lo desliguemos de la práctica social, sobre todo aquí pues en la Minuto de Dios, donde la fuerza o el modelo fundamental está moviéndose hacia la praxeología, donde finalmente esos 4 pasos que menciona el padre en su praxeología tienen que estar articulados allá en la práctica, ¿cierto? Que era lo que pasaba muchas veces con el conocimiento, tal vez en una década antes. El problema fundamental era que usted adquiría un conocimiento, pero usted no sabía qué hacer con eso. Entonces el ejercicio fundamental es que usted cree un proyecto y lo ponga en articulación directa con su realidad inmediata. Es su deber ser como maestro. Uno se articula, reitero desde el inicio de la conversación, cómo se articula finalmente ese conocimiento que está adquiriendo en pos de finalmente un beneficio de la sociedad, que es a donde nos vamos a finalmente. Igual es el avance que un maestro hace hacia la comunidad, porque igual nosotros le vamos a prestar un servicio a la comunidad. Sí, ese es el ideal. El ideal es que usted salga con el conocimiento y sepa que no es solo usted en el aula, sino que usted pertenece a una institución, esa institución pertenece a un barrio, ese barrio pertenece a una localidad, esa localidad pertenece a un departamento, a un distrito capital. Ese distrito capital pertenece a un país, ese país pertenece a una nación, y entonces mire cómo es un ejercicio que está articulado. Entonces el ejercicio de trabajar por proyectos es finalmente articular todas las esferas para que la dinámica social esté acorde. Ese es finalmente el ideal, pero pues finalmente hay otras prácticas que hay que ir reconociendo en el momento en que se va ejecutando los proyectos y que un investigador tiene que tener muy presente, ¿no? Porque
muchas veces se lo da la experiencia de estar ejecutando proyectos, ¿no? Porque pues al principio hay mucha motivación, muchas ganas, pero a medida que usted va avanzando se va encontrando con el verdadero, problema, y es las diferentes problemáticas presentes que usted va encontrando a medida que va avanzando en su proyecto de investigación. O proyecto social, ¿no? Que como usted mencionó hace un momento, es lo mismo. Cuando el padre García Herrera se propuso el proyecto de la Minuta de Dios, que es un proyecto, finalmente, ¿cierto? Él vio una problemática. Sí, él vio un problema. Y de ahí entonces dijo, ¿cuál es mi objetivo general? Entonces es la misión y la visión. Ese es mi objetivo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Es a partir de ¿qué? De una educación de calidad. Y ha ido cambiando y se ha ido modificando. Y entonces, ¿qué necesitamos? Revisar si se está cumpliendo eso, ¿cierto? Entonces se va ampliando la cobertura porque los proyectos finalmente, ante todo, tienen que buscar ser autosostenibles, ¿cierto? Sobre todo a nivel social, porque si no caemos en el problema que cae muchas veces el Estado, y es generar proyectos simplemente para hacer asistencialismo, como ese proyecto ese programa Familias en Acción, ¿cierto? Donde a usted se le da la plata y usted no preocupa por nada más. Bueno, y en el momento en que el Estado ya no quiera pagar más o no tenga los fondos, ¿qué pasa con esas personas? No, hay que crear proyectos autosostenibles, es decir, que cuando usted proyecte, cuando usted se meta en la cabeza a hacer un proyecto, el fin último también sea que él mismo se autofinancie, porque pues, finalmente estamos en una lógica económica y finalmente lo que... sería que el propósito de todo proyecto sería un inicio y un fin. Sí, claro, es unos pasos, es lo que le digo, es un problema, todo proyecto empieza con un problema, ¿cierto? La idea sería solucionarlo, pero pues finalmente la dinámica, como digo, social es cambiante, que darle una solución al problema pues solo se lo va a determinar el proyecto cuando usted haga los pasos que le mencionaba, que no lo recuerdo muy bien, y ese es el análisis de los indicadores, ¿cierto? Cuando usted diga, bueno, ¿cómo nos fue aquí? Yo propuse bajar la desnutrición en este sector de la población en un 20%, pero solo llegué al 15%. Entonces el problema está en el 5%. Entonces usted hace todo un análisis y empieza a mirar en dónde fue que falló, como todas esas partes que se tienen presente en el proyecto. No puede ser, yo le agradezco mucho que nos haya despejado estas preguntas de problemática, y de antemano le pido que muchas gracias por su tiempo, por colaborarnos. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestras preguntas.